Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad, Laura? Se escucha muy clarito. Ok. Buenas noches, perdón, es que como vengo en el coche no podía picarle, pero buenas noches. Buenas Perdón. noches, Alejandra. Ok, vamos a dar inicio con la clase. La clase pasada estuvimos viendo los medios preparatorios a juicio, ¿verdad? Es correcto. Ok. Muy bien. También veíamos la clasificación de los juicios mercantiles, que vienen siendo juicio ordinario mercantil, juicio oral mercantil, el juicio ejecutivo mercantil oral, el juicio ejecutivo mercantil escrito y el juicio especial. Comentábamos que la diferencia entre el juicio mercantil oral y el juicio ejecutivo mercantil el juicio ejecutivo escrito y el oral es en cuanto a la cuantía de la suerte principal, ¿verdad? Sí. Ok. También veíamos que el juicio ejecutivo mercantil escrito, la procedencia del juicio ejecutivo mercantil está contemplada en el Código de Comercio en el artículo 1391, el cual nos da un catálogo de los documentos base de la acción que pueden ser reclamadas en la vía ejecutiva mercantil. ¿Alguien tiene a la mano su Código de Comercio para que me haga el favor de leer el artículo 1391, por favor? Licenciada, yo estoy a 5 minutos de llegar a mi casa porque apenas salí del trabajo y ahorita me conecto en mi máquina y ya lo abro ahí. Ok, perfecto. Entonces, déjenme. Ok, entre esos documentos base de la acción encontramos que un pagaré se va a llevar a cabo de un juicio ejecutivo mercantil, es decir, la vía va a ser el juicio ejecutivo mercantil escrito, siempre y cuando sea una cuantía menor. ¿De qué cantidad? ¿Recuerdan qué cantidad veíamos? 600,000 algo. 600. Sí, ¿no? 630. Así es. 34,000 o algo así. ¿Hasta con centavos? 633,000, sí, 633,000 pesos con 75, 633,000 pesos, 75 pesos, 88 centavos. A partir de esa cantidad, tendríamos que hacerlo por la vía oral mercantil, ¿de acuerdo? Que también decíamos que el juicio ejecutivo mercantil escrito se lleva a cabo por la vía sumaria. Es decir, es un juicio muy similar a un juicio sumario. Algo importante que tenemos siempre que tomar en cuenta, como decíamos ahorita, es la cuantía para poder saber cuál es la vía idónea en un juicio ejecutivo mercantil. Decíamos que este tipo de juicios es de procedencia que se considera para la reclamación de títulos de crédito, como lo vienen siendo los pagaré, siendo esto los más comunes, y este proceso se lleva a cabo mediante un juicio mercantil y es bastante sumario, ya que al presentarse la demanda en su acuerdo de admisión del auto con efectos de mandamiento en forma para que se requiera del pago al deudor. Es decir, desde la admisión nosotros vamos a requerirle al deudor por el pago de dicha deuda. Desde el momento en que nosotros emplazamos al demandado, nosotros también podemos garantizar bienes de embargo. Una vez que nosotros emplacemos la demanda, ¿cuánto era el término que comentábamos en este tipo de juicio que se les concede a la parte demandada para que produzca contestación y pueda ofrecer pruebas o sus excepciones? ¿Recuerda alguien? 6 días. No. Eran 8 días.
8 días, son el término 8 días hábiles en los que no van a contar días festivos, días festivos ni días inhábiles, es decir, únicamente cuentan los días de lunes a viernes, siempre y cuando no se atraviese un día festivo entre ellos. Y se empieza a partir del día siguiente al que se lleva a cabo el emplazamiento. Algo también importante a considerar en este tipo de juicios es que los procesos, en este tipo de procesos existen defensas y excepciones y son limitadas, ya que los procesos de esta naturaleza solo se permiten las excepciones que establece el artículo 1403 del Código de Comercio, como son los casos de los títulos de crédito y las excepciones que se plasman en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además de que las excepciones que se tienen que interponer es conforme a lo que establece dicho artículo. Si no es así, pues no van a ser consideradas al momento de resolverse. Una vez que se contesta la demanda por la parte demandada, se le va a conceder a la parte actora el término de 3 días para desahogar la vista relacionada con las defensas y excepciones opuestas por el demandado, en donde a su vez, como ya se encuentra íntegra la litis, deberá ofrecer las pruebas que acrediten la procedencia de su acción y se contrapongan al demandado. Es decir, una vez que ya se interpone la demanda, ya logramos emplazar al demandado y este demandado sí produce contestación dentro de los 8 días hábiles que señala la ley. Entonces, de nuevo se le da vista a la parte actora dentro del término de 3 días para que produzca contestación con respecto a la contestación o a las excepciones que venga interponiendo el demandado en su escrito de contestación. Posterior al desahogo de esa vista, supongamos se le concede el término de 3 días, pasan este término de 3 días, se contesta o no se contesta la vista, ahí entonces, ¿qué es lo que sigue? Que el juez se va a pronunciar con respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas para poder señalar día y horario para el desahogo de las mismas, que pueden ser los diferentes tipos de pruebas, como veíamos el día del martes, lo que viene siendo una confesional, una testimonial, documentales públicas, documentales privadas, periciales. Entonces, una vez teniendo concluida la parte expositiva del proceso, el juez determinará qué pruebas se van a admitir y las cuales se van a desechar. Se puede desechar una prueba que no guarde relación con el tipo de juicio, que no guarde relación con la litis, que no esté bien relacionado con los puntos de hechos del escrito inicial de demanda o bien de la contestación. Por ese tipo de causales se puede desechar una prueba. ¿Qué significa que se va a desechar la prueba? Que no se le va a tomar en consideración y no se va a desahogar, es decir, no se va a señalar tampoco fecha y hora para su desahogo. La ley contempla que no debe de exceder de 15 días la fecha para el desahogo de pruebas. Siéndoles bien honestos, en cuanto a la práctica, difícilmente nos van a programar la fecha de audiencia dentro de 15 días, inclusive puede tardar más, porque por la carga laboral que pueda tener el juzgado en el que va a recaer el asunto. Entonces, el juez lo extingue, es necesario señalar una audiencia indiferente dentro de 6 días siguientes de haberse concluido la fase expositiva. Posterior a ello viene entonces la audiencia del desahogo de todas las pruebas, en donde el juez va a citar a las partes para el desahogo de las pruebas que él haya admitido en su momento. En este caso puede ser el desahogo de una prueba confesional, que ahorita vamos a ver ya más a detalle en qué consiste la prueba confesional, qué es lo que tenemos que tomar a consideración en una prueba confesional, es decir, en qué se basa el juez para poderme a mí admitir la prueba, cómo se debe de ofrecer la prueba y también cómo debo yo de narrar el pliego de posiciones para un
el desahogo de una prueba confesional. Es decir, cuando nosotros ofrecemos la prueba confesional, nosotros somos los encargados y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de poder formular nuestro pliego de posiciones hasta antes de la audiencia para el desahogo de la misma. En caso contrario, pues no se va a tomar en cuenta la probanza y no se va a desechar dicha probanza. Las sentencias, el código y la ley dice que se debe de pronunciar la sentencia dentro de los 8 días posteriores al haberse concluido el proceso. Como en estos juicios no hay posibilidad de apelaciones, en este caso alguna de las partes esté inconforme, deberá de irse por la vía del amparo directo por la reclamación de alguna violación de fondo o forma de la sentencia que traten de impugnar, ¿sale? Entonces, en los juicios ejecutivos mercantiles, cuando ustedes estén inconformes en la resolución que pone fin al procedimiento, no deben ustedes irse a la apelación. Ustedes tienen que agotar aquí el juicio de amparo directo, ¿sale? Que son 15 días hábiles después a que se resuelva, a que ustedes le notifiquen la resolución. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de una demanda de un juicio ejecutivo mercantil. Se los voy a compartir en la pantalla. De hecho, se las voy a mandar también por el grupo para que ustedes la tengan. Ok, ya se las mandé en el grupo. Sí, ya la tenemos aquí. Ok, perfecto. Sí logran ver la imagen donde tengo abierto el documento de la demanda, ¿verdad? Sí, distribuidora Liverpool. Ok, este es un ejemplo de un juicio ejecutivo mercantil donde distribuidora Liverpool está demandando a un cliente moroso, es decir, un cliente que incumplió con los pagos. Ok, siempre vamos a iniciar quién es la parte actora, contra quién estamos interponiendo la demanda, la vía en la que estamos interponiendo la demanda. En este caso vamos a poner el asunto que es el escrito, es un escrito inicial de demanda. Pues el expediente aún no lo conocemos porque pues apenas es una demanda inicial. ¿A quién se va a dirigir? Al juez de primera instancia, como es del área civil, le vamos a poner del ramo civil en turno, porque no sabemos a cuál juez civil va a ir radicado este expediente. ¿Quiénes promueven? Ok, en este caso están promoviendo los abogados de la empresa, los que tienen poder para poder ejercer este tipo de actos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona moral, en este caso no estamos hablando de una persona física. Las generales de la persona, en este caso tuvimos también que haber manifestado el poder, qué tipo de poder tenemos de representación para poder ejercer los actos y las acciones conforme a esta demanda. Señalamos siempre, tenemos que señalar en una demanda inicial un domicilio para oír recibir todas clases de notificaciones, que por lo regular siempre son los domicilios de los procuradores judiciales, de los abogados, para efecto de que ellos puedan recibir toda clase de notificaciones a partir de que ya se dio inicio a la demanda. La autorización la encontramos en el artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio.
donde nos habla que también se pueden interponer en autos los abogados, entregar o ir recibir notificaciones y también consultar los expedientes cuantas veces a ellos les fuere necesario. Licenciada, nada más para recapitular, nos había comentado, el Código de Comercio sí es uno solo, ¿verdad? Así es, sí. Gracias. ¿Ok? Aquí nos dice que dichas personas que estamos autorizando como abogados, recuerden que también les decía que para yo recibir notificaciones no necesariamente tiene que ser un abogado, puede ser también nosotros podemos autorizar a una persona de nuestra confianza para oír recibir notificaciones y que tenga acceso al expediente, es decir, para que pueda acudir al juzgado, revisar el expediente e inclusive poder tomar fotografías de los acuerdos que existan dentro de los del expediente. Nada más que para poder el ejercicio de la abogacía sí tiene que ser un abogado titulado, un abogado que tenga su cédula profesional inscrita ante los juzgados. Entonces, aquí estamos autorizando en este caso, pues podemos decir cualquier abogado, quienes están autorizados legalmente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, ya que sus cédulas profesionales se encuentran debidamente registradas en el libro de registro. Para tal efecto se lleva a cabo en este honorable juzgado, ¿ok? Ahora bien, ante usted, nosotros, o ante usted, ciudadano juez, con el debido respeto, comparecemos para exponer. Entonces, aquí ya nosotros ya dijimos quién está promoviendo, en carácter de quién, y autorizamos abogados. Ahora bien, por medio de este escrito y en nuestro carácter, ¿en qué carácter tienen? En este caso, de los juicios ejecutivos mercantiles se le llama endosatarios en procuración de la persona moral que estamos representando. En este caso, se está representando a la empresa moral denominada Distribuidora Liverpool. Ok, tenemos que manifestar aquí que se encuentra debidamente endosado el pagaré que obra anexo al documento base de la acción, el original que acompaña al presente curso. Cuando nos referimos al curso, nos referimos al presente escrito o la presente demanda. Nos presentamos a demandar en la vía, siempre tenemos que decir qué vía estamos demandando. En este caso es la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa y en donde está contemplado. En este caso son los artículos 150, 151, 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aquí nosotros venimos a demandar. ¿A quién venimos a demandar? A una persona física de nombre llamada Ángeles Reyes Cabrales en su carácter de deudora principal. Ahora bien, tenemos nosotros que mencionar el domicilio donde la pueden emplazar. Recuerden que el emplazamiento de una demanda inicial siempre va a ser tiene que ser de manera personal. En dado caso que nosotros desconozcamos el domicilio, entonces aquí nosotros le manifestaríamos al juez bajo protesta de decir verdad, manifiesta su señoría, que desconozco yo un domicilio donde yo pueda emplazar a la parte demandada. Sin embargo, solicito ese apoyo para que se giren atentos oficios dirigidos a las dependencias para efecto de que informen a este honorable juzgado dentro del término de 5 días si tiene su base de datos algún domicilio donde pueda ser localizada la señora y ya. ¿Y a dónde vamos a solicitar nosotros los oficios de las dependencias? Por lo regular siempre el INE es el principal donde nosotros podemos encontrar algún domicilio actualizado de la parte demandada. Puede ser también por medio de un contrato, ya sea en comisión, en Megacable, en Telmex, en alguna telefonía, en algún banco, podemos solicitarlo, a nosotros nos creamos que nos pueda hacer más factible. Por lo regular siempre se gira el registro público, catastro, comisión, la Megacable, el seguro social y el INE. El INE yo siempre, por medio del INE es donde a mí me resulta más fácil localizar. Yo siempre es el primer oficio que yo presento para efecto de que se puedan rendir el informe más pronto. ¿Por qué? Porque si no encontramos un domicilio, ¿mande? Son esos oficios ahorita que usted está comentando que primero el INE, o sea, para hacer esa solicitud,
tiene que ser dependencia por dependencia, o sea, en uno solo no se pudiera solicitar a todos. No, o de hecho, ahí mismo nosotros en el escrito, nosotros solicitamos que se giren oficios a las diferentes dependencias y Ok. nosotros aquí señalaríamos qué dependencias vamos a solicitar. Entonces, ojo, tenemos cuando solicitemos un oficio al Seguro Social, al SAT, siempre tenemos que agregar el CURP de la persona y el RFC de la persona. El SAT siempre les va a requerir, o el IMSS en este caso les requiere esa información. Si ustedes giran un oficio y dentro de ese oficio no va dicha información, les va a requerir un oficio aclaratorio donde él les va a solicitar que informen de nueva cuenta, que informen ante el juzgado para que se vuelva a redirigir el oficio, es decir, no va a rendir el informe. ¿Por qué? Porque ellos siempre tratan de no tener personas con el mismo nombre y se basan en lo que viene siendo la CURP para poder identificar y no dar información de otra persona. Entonces, ese oficio, el juzgado se los proporciona, va firmado por el secretario de acuerdos, por el juez, y siempre tiene que llevar a qué denominación o razón social va a ir dirigido el oficio, a quién va a ir dirigido, en este caso por lo regular al representante legal o jefe de recursos humanos de tal empresa, de tal institución, y el domicilio donde se encuentra. Entonces, supongamos el seguro social, sabemos que en las ciudades por lo regular siempre hay más de 2 o 3 seguros sociales o hasta más, entonces tenemos que saber cuál es el que se encarga de emitir los informes. Ya en cuestión de las prácticas, ustedes van a ir ubicando, o a veces el mismo juzgado ya te gira el oficio al domicilio. En ocasiones lo podemos solicitar con domicilio ampliamente conocido y el mismo juzgado te subsana y él te lo remite al domicilio. Pero realmente sería obligación de nosotros, desde el momento de solicitar el oficio, llevar toda esa información y nosotros ya solicitarle desde el inicio a dónde va dirigido el oficio, porque a veces, por decir, en el ISSSTE, tú puedes solicitar representante legal o jefe de recursos humanos del ISSSTE, y si el ISSSTE se niega a recibirte porque te dices que yo necesito que especifiques Clínica Mazatlán, Clínica Ciudad de México, entonces, ¿tú qué haces? Le haces un escrito, le manifiestas al juez, toda vez que la dependencia se negó a recibirme el oficio por no ir bien dirigido, le solicito que se gire de nueva cuenta oficio a la empresa, pero ya le especificas tú cómo va a ir denominada la razón social o cómo va a ir dirigido el oficio para efecto de que te vuelvan a dar el oficio, pero ahora sí, ya de manera correcta, para que te lo puedan recibir. ¿Sale? Entonces, o inclusive puede llegarles en algún momento, que no es muy común que pase, pero sí pasa, sobre todo en los bancos. Cuando giramos un oficio, ya sea de embargo en los bancos, por lo regular siempre tiene que ir el actuario con nosotros, de hecho siempre. ¿Por qué? Porque a veces, aunque sea un oficio de búsqueda, se pueden negar ellos a recibirlo cuando ellos tienen la obligación de recibirlo, porque si no ellos incumplen y entran en desacato. Pero puede dárseles el caso en que alguna institución o a veces son instituciones privadas, por decir, en alguna escuela que ocupemos un informe o algo de alguna constancia. Entonces, ahí a veces desconocen las situaciones legales en que ellos pueden incurrir en multas. Entonces, se niegan a recibir el oficio, pero tú, ¿qué haces en estos casos? Tú de igual manera vas a hacer un escrito y le vas a hacer las manifestaciones al juez, tal cual como sucedieron los hechos. El día que yo me apersoné a la institución denominada tal, me atendió tal persona o desconozco el nombre de la persona misma que se negó a recibir mi oficio. Es por eso que vengo a solicitarle a su señoría que se constituya o que ordene que se constituya un actuario para efecto de diligenciar dicho oficio y vienes devolviendo el oficio que se negaron a recibírtelo para que el juez emita un acuerdo donde él va a ordenar que sea un actuario quien diligencie ese oficio. Y sí, efectivamente el actuario tiene que ir y él identificarse y él diligenciar ese oficio. Pero siempre y cuando nosotros devuelvamos el oficio como no diligenciado y le hagamos las manifestaciones al juez. Ok, entonces ya nosotros le dijimos al juez, sí, en este caso sí tenemos conocimiento del domicilio exacto donde vamos a emplazar a la persona demandada.
Otro tip que yo les voy a decir, que yo les voy a dar es de que cuando ustedes en cuestiones de emplazamiento, hay domicilios que están dudosos o que tal vez el domicilio aparezca de una manera, ya sea en los recibos o en el INE, pero que no coincida o que al momento de la ubicación no sea la misma. Si ustedes tienen conocimiento de que pueda haber, de que el actuario al momento de constituirse no pueda localizar el domicilio o se le pueda dificultar, aquí ustedes en este mismo apartado, ustedes van a manifestarle al juez y de ser posible, si ustedes creen que el domicilio no lo va a encontrar o que el domicilio es dudoso, ¿por qué? Porque el domicilio atraviesa 2 calles o el domicilio está muy escondido, entonces aquí mismo ustedes manifiesten al juez y díganle que vengo exhibiendo una ubicación de Google Maps. Vengo exhibiendo fotografías del bien inmueble ubicado por o sea, de la ubicación del bien inmueble, fotos por afuera, para poder lograr para poder lograr el emplazamiento y que el actuario le sirva como base para él poder entonces poder ubicar el domicilio y que no exista ningún contratiempo que pueda llevar a que no se lleve a cabo el emplazamiento. ¿Por qué? Porque si no se lleva a cabo el emplazamiento, se va a dilatar más el procedimiento, te van a mandar a aclarar el domicilio. Entonces, aquí lo importante es que el emplazamiento se lleve a cabo o de ser posible solicitar que el emplazamiento sea con presencia de parte. ¿Para qué? Para que tú misma también te constituyas al domicilio junto con el actuario, para que te conste que se va a llevar a cabo el emplazamiento y puedas tú también apoyarlo a él en cuanto a la ubicación, ¿sale? Entonces, en este caso, sí se tiene conocimiento del domicilio. También es importante que ustedes mencionen las entrecalles, entre qué calles se encuentra el domicilio, ¿sale? Ay, permítanme un minuto. Ok, las prestaciones. En el punto de las prestaciones, nosotros vamos a decirle al juez qué es lo que nosotros pretendemos con este juicio. ¿Qué es lo que pretendemos? Aquí, ¿qué pretendemos en este caso? Solicitamos el pago de la suerte principal. ¿Cuál es la cantidad que yo estoy requiriéndole a la parte demandada? Recuerden que decíamos cómo la vamos a redactar la cantidad. Vamos a hacerlo por número, con letra, y vamos a aclarar que sea en pesos y en moneda nacional. Entonces, esa es una de las prestaciones. En este caso también el interés mensual o anual que se haya pactado, en este caso fue el 4%. También sobre la cantidad como capital ampara el pagaré base de la acción. Se reclama el pago de intereses moratorios a base del 4.5% mensual pactado en el título de crédito, derivado del incumplimiento de pago de la suerte principal que contiene el pagaré base de la acción, computado a partir de qué fecha. Fecha en que se constituyó en mora dicho demandado y hasta el momento en que no se cubre el monto total de lo reclamado. En este tipo de casos, nosotros podemos solicitarle al juez el pago de gastos y costas que dieron motivo a este juicio, es decir, el pago de gastos y costas que a mí me está generando el tener que llevar a cabo este procedimiento. Licenciada, en el término de la suerte principal hablamos del pago de la cantidad, bueno, del pago por la cantidad total con los intereses, ¿verdad? No, es el puro, los intereses se describen posteriormente, es el puro pago de la cantidad por la que se firmó el pagaré. Puro pago. Esa es la suerte principal. Y ya los intereses esa parte. Es que los tenía la duda del intereses. concepto. No, los intereses van a ser aparte. En cuanto al pago de gastos y costas, aquí nos referimos a todos los gastos que impliquen y que conlleven este juicio. ¿Qué puede entrar en este tipo de juicios? Pago de honorarios de abogados,
gastos y costas en cuanto a periciales, si fueres un perito, todo lo que te va a conllevar el haberte visto en la necesidad de promover el presente juicio. Entonces, ahora bien, vamos a hacer los hechos. Cuando ustedes narren los hechos, siempre empiecen desde el hecho más anterior al hecho actual. Váyanlo narrando en hechos, pues, de manera resumida, entendibles, y siempre ustedes dejen en claro qué es lo que pretenden. Recuerden que los puntos de hechos sí son bien importantes en una demanda. ¿Por qué? Porque esos puntos de hechos van a guardar relación conforme a las pruebas que yo voy a ofrecer. Entonces, aquí dice que cuando suscribieron el pagaré, que con fecha del 5 de mayo del 2016, la hoy demandada la señora en su carácter de deudora principal, suscribió en qué ciudad el pagaré, un documento mercantil denominado pagaré y que acompaña como base de la acción, valioso por la cantidad, y de nueva cuenta repetimos la cantidad por concepto de suerte principal. El hecho 2, como consta en dicho pagaré, la hoy demandada se obligó a pagar dicho documento a nuestra endosante, distribuidora Liverpool S.A. de CVN, o Sociedad Anónima de Capital Variable, más tardar el día 5 de mayo del 2017, tal y como se desprende del pagaré que efecto acompaña, que en este efecto acompaño o que agrego al presente curso, como ustedes lo quieran llamar. El tercer hecho, los hechos siempre tienen que ir enumerados, porque recuerden que cuando nosotros vamos a decir que guarda relación tal prueba con tal hecho, lo vamos a señalar conforme a la numeración que le dimos a cada hecho. Entonces, siempre tienen que irlos ustedes enumerando. Traten de hacer un hecho, o sea, no se extiendan mucho en el hecho, pero sí traten de ser concretos en la información que ustedes creen que les va a servir para que el juez pueda resolver de la manera más favorable su asunto. Ahora bien, dice el punto 3, él nos habla del interés mensual a razón del 4.0% sobre dicho pagaré. Asimismo, en este caso, el incumplimiento de dicho documento generará un interés moratorio a partir del 4.5% mensual, con lo cual también se obligó la demandada, tal y como se aprecia en el pagaré. Obviamente eso tiene que estar estipulado dentro del pagaré. Si en el pagaré no vienen los intereses, entonces pues mejor omítanlo. Ahora bien, nos dice, consta el título de crédito exhibido de la demandada, se obligó a realizar el pago de la persona moral denominada distribuidora Liverpool por las cantidades referidas en los puntos que anteceden, es decir, no estamos hablando de los puntos anteriormente precisados, que el día 5 de mayo del año 2017 en la Ciudad de México, Distrito Federal o en cualquier otra, se le requiera el pago, por lo que se requiere a dicha demandada en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, porque en una de las cláusulas que ella también firmó y que estaban manifestadas en el contrato base de la acción, ella lo firmó supuestamente en Ciudad de México, pero ella solicitó, en una de esas cláusulas, ella manifestó que pudieran llevarse a cabo el juicio en cualquier jurisdicción, es decir, que pudiera ser en esa ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, ahora bien, es por eso que se está llevando a cabo el juicio aquí en Mazatlán, Sinaloa, para efectos de localización, porque la persona demandada está en Mazatlán, Sinaloa. Si en dado caso no existiera esta cláusula, supongamos que el pagaré, yo lo firmo en Mazatlán, Sinaloa, pero yo me encuentro en Ciudad de México, yo tendría que demandar aquí en la ciudad en donde se está firmando el pagaré. ¿Por qué? Porque corresponde a la jurisdicción de Sinaloa. 5. Llegada la fecha de vencimiento del pagaré descrito en los puntos inmediatos que anteceden la hoy demandada, se abstuvo de cubrir el importe consignado en el mismo, a pesar de haber procedido en múltiples ocasiones a realizar las gestiones de cobro extrajudicial. ¿Se acuerdan que yo les comentaba también que aquí siempre tenemos que nosotros que mencionar que se le requirió del pago de manera extrajudicial? Es por eso que yo me veo la necesidad de promover el presente juicio, porque tiene que existir un cobro anterior
al judicial, es decir, yo solicito al juez toda vez de que yo ya le he requerido de manera extrajudicial a la parte demandada y se ha negado, es por ello que vengo a demandar por la vía civil, es decir, ya vengo ahora sí por la vía legal a requerirle el pago. Entonces, también acuérdense que pudiéramos haber hecho el requerimiento de pago por medio de los medios preparatorios a juicio, que en este caso nos fuimos directamente a lo que viene siendo la vía ejecutiva mercantil. Y por último también vamos a ver que dice, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1061, fracción quinta del Código de Comercio, desde este momento nos permitimos anexar al presente curso copia simple del Registro Federal de Contribuyentes de nuestra endosante distribuidora Liverpool. Siempre en los juicios ejecutivos mercantiles, siempre les van a requerir que la parte actora exhiba desde su escrito inicial de demanda el RFC. Si ustedes no lo exhiben en su escrito inicial de demanda, se los van a mandar a requerir por un acuerdo irregular. Entonces van a tener que ustedes hacer un escrito donde van a ustedes subsanar esa irregularidad y para efecto van a exhibir el RFC que les está solicitando su señoría en el acuerdo de fecha de tal. Entonces, pues evítense de que se los manden a aclarar y vayan exhibiendo desde la demanda inicial. Ahora bien, dice, en base al ordenado por el artículo 1401 del Código de Comercio y para efectos de acreditar los extremos de la acción que intentamos, desde este momento ofrecemos los medios de convicción que nos corresponden bajo el rubro de pruebas. Acuérdense que ahorita les estaba yo mencionando que el juicio ejecutivo mercantil se rige con las reglas muy similares a las de un sumario. Les digo muy similares porque en los sumarios por lo regular nada más tú vas a contestar la demanda y después de ello te pasan al periodo de admisión de pruebas. Aquí en el juicio ejecutivo mercantil no. ¿Por qué? Porque aquí acuérdense que después de que contestes la demanda te dan vista a la parte actora por un término de 3 días para que manifiestes lo que a tu derecho convenga. Esa es una diferencia. Entonces, ahora bien, vamos a describir las pruebas. Siempre también las pruebas las vamos a ir enumerando. La primera prueba es la documental privada. Documental privada y puede ser una documental pública. En este caso es una documental privada porque estamos hablando del título de crédito de los denominados pagaré, el cual juntamos al presente curso, el cual fue suscrito y vamos a describir los datos más importantes en esta litis, en este punto de la descripción de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo acreditar con el pagaré? Pues que si se me debe una cantidad, la cantidad de tal, quién me la debe y qué porcentaje de interés mensual estaba escrito en ese pagaré. En cuanto al ofrecimiento de pruebas, recuerden que también tenemos que siempre que relacionarla con los puntos de hechos. Todas las pruebas tienen que guardar relación con alguno de los puntos de hechos. En este caso, la documental privada consistente en el pagaré se ofrece y se relaciona con todos los puntos de hechos del escrito inicial de demanda. Entonces, puedes decir únicamente se la relaciono con todo y cada uno de los puntos de mi escrito inicial de demanda. O bien puedes decir la relaciono con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y enumeras todos los puntos de hechos, la cual solicito se tenga por desahogada dada su propia naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que esa prueba no se va a llevar a cabo una audiencia especial para poder desahogarla. ¿Por qué? Porque es un documento. Los documentos se desahogan por su propia naturaleza. Es decir, el juez va a ser el que va a darles el valor probatorio al momento de resolverse. No va a existir una admisión o un desechamiento, al menos que no vayan bien formuladas, es decir, que no vayan bien relacionadas, o que no tengan la pretensión que pretendes acreditar. Pero en caso contrario, el juez no nos va a fijar una fecha o un horario para poder desahogar la probanza.
En cuanto al artículo 11.198 del Código de Comercio, ahora sí relaciono esta probanza. Entonces, con todos y cada uno de los hechos de la demanda con los que demuestro que es cierto lo narrado en los hechos mencionados en la que la demanda suscribió, entonces vuelvo a mencionar cuáles son los hechos narrados en cuanto a lo que me refiero del mismo pagaré. Ahora bien, cuando nosotros citemos alguna tesis o jurisprudencia, nosotros siempre hay que tratar de poderle poner ya sea el título de la tesis en negritas, siempre tenemos que poner los datos de ubicación de la tesis para que en este caso el órgano jurisdiccional pueda corroborar que existe esa tesis. Entonces, vamos a ponerlo una letra distinta a la del resto de la demanda. ¿Para qué? Para que se diferencie en que este es un fundamento o un precepto legal, puede ser un artículo o puede ser alguna tesis o jurisprudencia. ¿Sale? Licenciada, bueno, puede ser obvia, pero para salir de la duda. Cuando aquí hablamos de un solo pagaré, pero cuando son, no sé, 10 pagarés, unimos, bueno, sumamos la cantidad que da total y lo ponemos en un solo cobro. Sí, en las prestaciones vamos a ir desglosando cada pagaré, es decir, cada una prestación vamos a describir un pagaré, que es la suerte principal tal, el interés tal, el interés. Al final nosotros en los puntos de hechos ya entonces vamos a mencionarlos, cuál es la cantidad en total de todos los pagarés, que todos los pagarés suman a tal cantidad. Por lo tanto, o bien lo pueden hacer desde la prestación, en una prestación poner la cantidad, pero siempre aclaren de dónde deriva esa cantidad de suerte principal. Entonces deriva de todos y cada uno de los siguientes pagarés y describirlos todos los pagarés, porque obviamente cada pagaré va a tener distinta fecha de vencimiento. Sí, claro. Ajá. Entonces, nomás aquí, pues siempre y cuando sea a la misma parte que nosotros estamos demandando, sea la misma parte demandada, podemos hacerlo en una misma demanda. Okay. Pero sí, y en el caso de las pruebas que fueran 10 pagarés, entonces nosotros vamos a hacer por cada pagaré es una prueba, es decir, documental privada consistente en el pagaré suscrito en tal fecha, en tal lugar y describir el pagaré. Bien. Otra documental número 2 y así sucesivamente para que cada pagaré quede en una prueba distinta y la relación de hechos, pues por lo regular, si todos los pagarés los estamos mencionando los mismos de hechos, pues va a quedar igual. La pretensión, pues va a ser similar. Ok, gracias. Ok, ahora bien, en la confesional, como veíamos en la clase del martes, consiste en el pliego de posiciones, que ahorita que es lo que yo quisiera que alcancemos a ver también, cómo podemos redactar un pliego de posiciones y ver otro ejercicio también en cuanto al pliego de posiciones, porque los pliegos de posiciones son las pruebas que más van a usar ustedes en los juicios. Es la más común, la prueba confesional. Entonces, sí quiero que les quede más en claro cómo poder redactar un pliego de posiciones y realmente para qué nos sirve un pliego de posiciones, para qué nos sirve una prueba confesional. Entonces, el pliego de cómo se ofrece la prueba confesional, ya la enumeramos. ¿Qué tipo de pruebas? Una confesional consistente en el pliego de posiciones que deberá absolver en forma personal y directa la señora, en este caso la parte demandada, sin auxilio de abogado, procurador o persona alguna que la represente, apercibiéndole que en caso de no comparecer sin causa y sin justificación alguna, el día y hora que le sea señalada, será declarada confesa de todas aquellas posiciones que hayan sido calificadas de legales en la inteligencia de que el pliego se exhibirá en sobre cerrado en su momento procesal oportuno. Que era lo que les mencionaba, que en dado caso que la persona que va a absolver el pliego de posiciones no comparezca, se le va a declarar por confesa en sentido afirmativo de todas las posiciones que nosotros hayamos hecho en el pliego de posiciones. De igual manera, ¿qué pretendemos con esta probanza? ¿Qué relación tiene con los puntos de hecho la probanza? La presunción en su doble aspecto legal y humana. Eso también la van a ver muy comúnmente en todos los escritos iniciales de demanda, porque
Esta consiste en todas las deducciones y enlaces lógicos que en este caso su señoría o el juez realice de los hechos conocidos en el presente juicio. Igual manera, la presunción en su doble aspecto legal y humana, pues la vamos a relacionar con todos los puntos de hechos de nuestro escrito inicial de demanda y que pretendemos acreditar, pues la litis de este juicio, o sea que efectivamente la parte demandada me debe tal cantidad, existe ese adeudo, ese porcentaje de intereses y la instrumental de actuaciones, que estas son todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio en cuanto a mí me favorezcan, es decir, que el juez las actuaciones que considere que a mí me favorezcan las pueda tomar en consideración al momento de resolver. Igual manera, como la presunción legal y humana, también la vamos a relacionar con todos y cada uno de los puntos de hechos y pues, ¿qué pretendemos acreditar? Pues la litis principal de este juicio, que es el pago, el incumplimiento del pago de la suerte principal, los intereses que se están corriendo. Ahora bien, cuando solicitemos el embargo y el apercibimiento desde el escrito inicial de demanda, tenemos que abrir un capítulo especial en donde nosotros vamos a fundamentar esa solicitud. Entonces vamos a fundamentar y motivar por qué yo estoy solicitando ese embargo. Que en este caso, siguiendo las reglas contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles con respecto al embargo en los términos de los establecidos, ¿con qué fundamento legal yo me estoy sustentando para poder solicitar este embargo? Como es un juicio ejecutivo mercantil, me tengo que basar con el Código de Comercio, el cual en el 1393 y 1394 nos habla del embargo desde el inicial de demanda. ¿Para qué? Para que yo solicito que se le aperciba la parte demandada para que en caso de que se le impida el acceso al ministro ejecutor al domicilio señalado en el proemio de la presente demanda, se autorice al ejecutor para que requiera el auxilio de la policía. En este caso esto puede suceder cuando son por decir privadas, en el que por lo regular que está en caseta o el guardia te está negando el acceso, entonces tú le solicitas que desde el acuerdo admisorio su señoría le haga la manifestación o bien haga la aclaración de que en dado caso de que en el domicilio que voy a emplazar se requiera el auxilio de la fuerza pública, autorice al actuario para poder solicitar ese apoyo. Y si se hace, es decir, se solicita el auxilio de la fuerza pública y la policía tiene que apoyar al actuario para que se lleve a cabo dicho emplazamiento y se le pueda brindar ese acceso. Ahora bien, lo que hará en caso de que sean también rotas cerraduras para poder practicar el embargo, es decir, si en eso la ley lo contempla, en que en dado caso de que se tenga que realizar un embargo, y la persona no te permita el acceso al domicilio o a la privada para poder realizar el embargo, puedes también, como última opción, también romper cerraduras. Es decir, tú vas en compañía de tu cerrajero y el cerrajero, con auxilio de la policía, él tiene el fundamento para que él tiene la capacidad de poder romper las cerraduras porque ya hay una orden de un juez donde el juez está llevando a cabo dicho emplazamiento con presencia de auxilio de la fuerza pública y bien con apoyo de cerrajero para en cada caso que sea necesario romper la cerradura. Esto en lo anterior con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1393 y 1067 bis del Código de Comercio y el 432 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aplicado en esta forma supletoria de la materia de lo anterior de conformidad con la tesis. Entonces, aquí estamos citando a una tesis por contradicción, el número de tesis por contradicción emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe y entonces ya transcribimos. Si se fijan de nueva cuenta, al momento de plasmar la tesis, estamos cambiando la letra, estamos cambiando
lo estamos haciendo en negrita, lo estamos haciendo tipo cursiva, para que se vea la diferencia en que esto es una tesis, ¿sale? Y pues el capítulo de derechos, que aquí nosotros vamos a plasmar todos los artículos del Código de Comercio, del Código Civil, en este caso tesis también, jurisprudencias, artículos constitucionales, todo lo que nos sirva de fundamentación y apoyo para que al momento de que el juez resuelva pueda tomar en consideración favorable para nosotros. Esta tesis, yo por lo regular siempre la agrego en mis escritos, que es donde habla de la que señala en que el juzgado te dé acceso a la reproducción electrónica de actuaciones judiciales para poder tomar fotografías al expediente. Entonces, ya nosotros ya hicimos la solicitud del embargo, ya hicimos prestaciones, hechos, las pruebas, ya las señalamos. Ahora, por último, vamos a ver los puntos petitorios, que en este caso, ¿qué es lo que yo les voy a pedir al juez al momento de que él lea mi escrito inicial de demanda? Entonces, yo le estoy pidiendo por primera al juez tenernos por presentado en nuestros caracteres de endosatarios en procuración de la persona moral denominada distribuidora Liverpool, del demandado en la vía ejecutiva mercantil a la señora y ya la parte demandada como deudor principal por las prestaciones que han quedado detalladas en el capítulo respectivo, que en este caso que estamos diciendo en las prestaciones, el pago de la suerte principal, de los intereses, el pago de gastos y costas, que eso es lo que nosotros estamos pretendiendo en esta demanda. Por segundo, que se admite la presente y se dicte auto de ejecución con efectos de mandamiento y forma requiriendo a la parte demandada del pago liso y llano de las prestaciones reclamadas, y de no hacerlo el acto de la diligencia se le embargarán bienes de su propiedad suficientes para que garanticen el pago y el monto de las obligaciones que venimos reclamándole. Como tercer punto petitorio, estamos solicitándole al juez realizado el embargo en su caso, con las copias simples de ley que se acompañen a la presente y se le corra traslado el emplazamiento a la demandada para que en el término de ley pueda hacer el pago liso y llano de lo reclamado, se excepcione o bien manifieste lo que ella a su derecho corresponda, es decir, que lo haga por medio de su contestación, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se seguirá el juicio en su rebeldía. ¿Qué quiere decir que se sigue en rebeldía? Que pasando el término de su contestación, que en este caso son 8 días para que produzca contestación. Ella no produce la contestación, nosotros como parte actora hacemos una promoción, un escrito donde yo como parte actora, para darle impulso procesal al juicio, yo le vengo manifestando al juez que se declare como rebelde a la parte demandada, toda vez de que fue notificada en tal fecha, el cual venció el término de 8 días tal día. Es por ello que vengo a solicitarle que se declare la formal rebeldía y entonces el juez se admitan las probanzas ofrecidas por mi parte y se pronuncie con respecto a su admisión y señale fecha y hora para el desahogo de las mismas. Entonces, nosotros también en este tipo de juicios tenemos que darle impulso procesal al juicio. ¿Por qué? Porque el juicio puede tender a caducar y la obligación es de nosotros como parte actora de estar promoviéndolo en el juicio. Si el juicio caduca, te pueden condenar a ti como parte actora al pago de los gastos y costas que le generaste a la parte demandada en el juicio. Entonces, ahora bien, teníanme por ofrecidas las pruebas, en su caso admitir las pruebas señaladas en el capítulo respectivo, el mandando prepararlas y que así lo requieran, debiéndose otorgar el valor legal respectivo de su momento procesal oportuno. Quinto, conforme a lo dispuesto del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública y el Pleno, y ahí vamos a poner los datos. Solicitamos que con el fin de respetar sus derechos a la intimidad, se omita la publicación de nombres y datos de personas por constituir información confidencial en los términos de la propia ley.
Y sexto, en su oportunidad seguida que le sea la secuela procesal, se dicte sentencia establecida la procedencia de la vía legal ejercida, condenando al demandado al pago de todas y cada una de las prestaciones que vengo reclamando. Ok, y por último, ¿quién está solicitando y cuándo se está solicitando? Atentamente, ¿en qué ciudad se va a presentar la demanda? Entonces, en este caso, pues será Mazatlán, y ustedes Ciudad de México, con fecha, pueden ponerle la fecha exacta en la que ustedes están firmando la demanda. A final de cuentas, la demanda va a empezar a partir del día de que es presentada. Pueden ponerle fechado al día de su presentación, porque en ocasiones hacemos la demanda con fecha de hoy, pero pues el cliente viene y nos firma 10, 15 días después o el día siguiente o 3 días después. No pasa nada si va con fecha antes de la que se está presentando. A final de cuentas va a empezar a contar a partir del día en que Oficialía de Partes Común recibió la demanda. ¿Quiénes están solicitando, quiénes están promoviendo en este juicio? Las partes actoras firman en este caso. Y en este caso no se está firmando los endosatarios en procuración. Bueno, sí, los endosatarios sí, pero los procuradores judiciales no. Entonces, en sí, ese es un escrito de un juicio ejecutivo mercantil. Ahora bien, lo que yo necesito, de acuerdo a lo que estamos ahorita viendo, de lo que viene siendo la prueba confesional, bueno, la prueba confesional, lo que vimos ayer, vamos a hacer ahorita un pliego de posiciones para poder llevar a cabo la audiencia confesional en este mismo caso concreto, ¿sale? Pero primero quiero que sepamos los puntos más importantes en cuanto al desahogo de la prueba confesional. Que la prueba confesional es aquella en la que se van a formular posiciones a las partes directamente vinculadas en el proceso, es decir, quienes pueden absolver posiciones únicamente parte actora y parte demandada en el juicio. Nadie más puede absolver posiciones y cuya respuesta en primer momento debe de ser un sí o un no. Y posteriormente. De hecho, licenciada, en este escrito que nos menciona hay un punto donde dice que no puede ser representada por ningún abogado. Es que así como nos lo explicó ahorita, bueno, abarca todo, o sea, no deja como ningún espacio, Sí. Está súper completo porque no hay por dónde, está muy, muy completo. Incluso ahí tiene el bloqueo de este tema, que ella, bueno, lo especifica que así debe de ser, y que no puede ser representada por nadie y tiene que hacerlo ella directamente, bueno, en persona es. Así es, lo tiene que hacer personalmente ella, pero ojo, a mí me tocó un caso en una, en una audiencia en donde omitieron ponerle de manera personalísima y sin asistencia de abogado al ofrecimiento de la prueba confesional. Y creerán que el abogado absolvió posiciones. Porque no estaba bloqueado esa parte. Exactamente, porque o sea, no es estaba necesario bien. ponerle todo tal como lo dice este escrito, Sí. porque este escrito, como le reitero, no deja espacio para nada. Sí, así es. Por eso les digo, siempre aclaren de forma personalísima que sea el absolvente quien tenga que absolver las posiciones. ¿Por qué? Porque si no le ponen personalísima y sin asistencia del abogado, que realmente la naturaleza de la prueba confesional es que sea la parte a la que la que va a absolver el pie de posiciones, en este caso la parte del juicio, la que tenga que desahogarse la prueba. Pero si nosotros no lo hacemos de esa manera, pueden dar pauta a que el juzgado no te la va a admitir de esa manera. Sí te admite la prueba confesional, porque, o sea, sí cumple los requisitos en cuanto a lo que, en la pretensión, la relación de hechos y en describir la prueba. Pero si tú no dices que sea de manera personalísima, puedes dar pauta a que el abogado de manera mañosa o con una estrategia también de litigio de él sea quien absuelva el pliego de posiciones, porque recuerden que él también puede tener autorización en su carácter de procurador judicial. Les digo porque a mí me tocó en un caso, en este caso yo únicamente iba de oyente, me acuerdo que todavía no terminaba yo la carrera. Entonces,
yo me quedé así de que, o sea, y yo le pregunté al abogado después de terminar la audiencia, porque él estaba alegando en ese caso. No, es que la prueba confesional debe de ser, y se lo dijo el secretario de acuerdo, le dijo, no, le dijo, usted no ofreció de esa manera su confesional. Si usted lo hubiera hecho de manera personal, sin presencia de abogado, entonces se hubiera declarado confeso, porque ni siquiera había ido la parte que iba a absolver el pliego. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que se había admitido de la forma en que el abogado la solicitó también, porque el abogado fue error realmente de él, que así él ofreció la prueba y de esa manera se la acordó el juez, así como la ofreció, o sea, sin manifestar que era personal. Entonces, ahí sí hay que estar también nosotros bien atentos en esa situación. Ok, la forma en la que se desahogaría la prueba, si tu cliente es quien va a desahogar la prueba confesional, primeramente a las partes ya cuando se encuentran dentro del juzgado, se les va a indicar que iniciarán con el desahogo de la prueba confesional, para lo cual se les hace el apercibimiento de ley. Es decir, de que en caso de que se conduzca con falsedad, pueden incurrir en una pena. Entonces, ya se les apercibió a la persona que va a absolver el pliego de posiciones. Entonces, en este caso, el secretario de acuerdos va a calificar de legal cada una de las posiciones. Es importante que nosotros le expliquemos al cliente que las posiciones, antes de que cualquier respuesta, debe darse un sí o un no. Es decir, siempre tienen que contestar si es cierto, no es cierto. Isaac, ¿tu reloj? ¿Mi reloj? Ajá. No sigo. Tráelo aquí. Ok, entonces siempre tienen que contestar si es cierto o si no es cierto, y es opcional que puedan aclarar, es decir, no tiene la obligación de aclarar cada una de las posiciones, únicamente con que él diga si es cierto, no es cierto. Y si él desea aclarar, claro que lo puede hacer. Entonces, es importante que nosotros, cuando llevemos a un cliente a desahogar la prueba confesional, se lo mencionemos, que no es obligación de que tenga que aclarar, sino que es una opción, que al momento de contestar sus preguntas hay una persona que está escribiendo lo que él está contestando, entonces debe de contestar de manera pausada para efecto de que pueda él escribir y captar todo lo que ustedes están diciendo. Que en esa audiencia hay que mencionarle también que nosotros no tenemos mayor participación. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a acompañarlo a él, pero nosotros no tenemos participación en cuanto al contestar las pruebas, en cuanto al contestar las posiciones que se hayan calificado de legales. ¿Por qué? Porque inclusive hay lugares en donde ni siquiera te permiten que ingreses al desahogo de la prueba confesional. Únicamente ingresa la persona que va a desahogarla. Hay lugares en donde sí te permiten el ingreso, pero te dicen, ¿sabes qué? Guarda silencio, no estés a la vista de la parte que va a absolver el pliego de posiciones, para efecto de que no puedas tú poder apoyar o ayudarle en cuanto a la contestación. Otra cosa es que lo que nosotros le debemos de mencionar al cliente es de que no es necesario que amplíen las respuestas, únicamente cuando la pregunta sea ambigua, es decir, que se supone que el juzgador debe de calificar de ilegal las preguntas confusas, que eso se refiere cuando es una pregunta ambigua, pero en este caso, si la persona que está absolviendo el pliego de posiciones no entiende la pregunta, él puede decir, ¿me puede repetir la pregunta? Si en dado caso la posición está calificada de legal, pero sigue sin entenderla, entonces ahí sí es aconsejarle al cliente o a la persona que va a desahogar, si en dado caso, después de haber dicho tú que te repitan la pregunta, sigue sin entender bien el sentido de la pregunta, entonces ahí sí es recomendable que aclaren. ¿Para qué? Para que aclaren el sentido en el que él comprendió la pregunta, pues. También, una vez que concluye la formulación de posiciones, a tu cliente
podrás continuar el desahogo de pruebas. Es decir, por lo regular nos citan la audiencia de pruebas y alegatos. En la misma audiencia nosotros vamos a desahogar tal vez la audiencia confesional, la audiencia testimonial y al final vamos a pasar al periodo de alegatos. ¿Cuándo se lleva a cabo el periodo de alegatos? Una vez de que ya existen desahogadas todas las probanzas dentro del juicio. Es decir, si yo solicité una documental en vía de informe donde yo requería que tal empresa me rindiera un informe o tal institución y no obra en autos esa documental de envía de informe, entonces el juzgador no va a pasar al periodo de alegatos, sino que va a desahogar las pruebas que sí se puedan desahogar en esa misma audiencia, como pues las confesionales, las testimoniales, y él va a citar, va a programar nueva fecha para continuación de audiencia, en la cual si ya obra en autos esta documental en vía de informe que estaba pendiente, ahora sí pues voy a formular mis alegatos. También, si la prueba confesional será desahogada por nuestra contraparte, aquí es importante llevar preparado el pliego de posiciones, porque acuérdense que ahí es una prueba ofrecida por nosotros, para que posteriormente el juzgador la pueda calificar de legal o de ilegal. En las posiciones que formules, siempre debes de recordar que no son preguntas propiamente, sino que es una prueba en la que se fijan posturas. Es por ello que se le llaman posiciones, por lo que si el pliego de posiciones no cumple con los requisitos para su desahogo, van a ser desechadas esas preguntas. Es decir, no van a tomarse en consideración, no se le van a hacer dichas posiciones a la parte que va a absolverla, ¿sale? Algo muy importante que debemos nosotros saber es que si tu contrario o cliente no comparece a la diligencia de forma injustificada, se entenderá que todas las posiciones que se formulen y se admitan serán aceptadas con los perjuicios procesales que con ello conllevan. A esto es a que conocemos la confesión ficta, y esta confesión ficta admite la prueba en contrario. Es decir, que si tu cliente es la persona que va a absorber posiciones, debemos hacerle conocimiento a él que en caso de que él no comparezca al desahogo de esa probanza, se le va a declarar por confeso en todas las posiciones que nosotros estamos haciendo. Contra el desahogo inadecuado de la prueba confesional no existe propiamente un recurso procedente. Sin embargo, en el caso de alguna violación procesal, es decir, supongamos cuando fue los tiempos de pandemia, que estuvieron más fuertes, aquí de hecho en algunos juzgados optaban por no darnos el acceso a nosotros, los procuradores judiciales, a las audiencias. Entonces, ahí en este caso, posiblemente nosotros estábamos inconformes. ¿Por qué? Porque si era una audiencia testimonial, entonces había un juzgado en especial que a nosotros no nos daba el acceso a nadie, a los abogados, para las audiencias, que porque se protegían del COVID y por muchas cuestiones. Entonces era algo ilegal para nosotros, y nosotros como abogados estuvimos promoviendo mucho en ese sentido de que se nos estaban violentando, había violaciones, procesales en cuanto al debido procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar presentes en la audiencia testimonial para nosotros poder hacer el contrainterrogatorio. Inclusive el interrogatorio nosotros lo tenemos que formular como abogados, y no como era la dinámica de ellos. Nosotros hacíamos el interrogatorio escrito, se los dábamos a ellos, únicamente pasaban un testigo, luego otro testigo. Entonces ellos levantaban la constancia de lo que decían, pero a nosotros no nos consta que realmente nuestros testigos fuera eso lo que estaban diciendo, lo que ellos estaban narrando. Otra, al momento de que en lo que sale sea secretaria de acuerdos, nos enseñan la constancia de la diligencia de la audiencia y nos dice, ¿quiere contrainterrogar? Entonces ya se pierde el sentido y la secuencia de la audiencia. ¿Por qué? Porque al momento ya no sabemos nosotros, que realmente es lo que mi cliente contestó, que realmente se le hicieron las preguntas en el sentido de que yo las iba a hacer,
también se me está violentando el derecho a reformular en dado caso de que una de esas preguntas no estuviera bien formulada. Entonces, ahí nosotros lo que promovíamos era un incidente de nulidad de actuaciones. ¿Para qué? Para efecto de que se anulara dicha audiencia y se reprogramara, es decir, se dejara sin efecto y se repusiera el procedimiento en cuanto a la audiencia que nosotros queríamos impugnar. Entonces, hubo muchos incidentes que nosotros estuvimos promoviendo. Entonces ya a partir de eso, de esos casos, entonces ya optaron otra vez a volver al sistema normal. Pues entonces sigue que el abogado ingrese, siempre y cuando estuvieran los protocolos de cuidado y esas cuestiones. Que entonces es lo que ustedes pueden hacer en dado caso que ustedes estén inconformes en cómo en alguna violación procesal que exista, pueden promover un incidente de nulidad de actuaciones. Un incidente de nulidad de actuaciones también puede ser, me tocó en un caso promover un incidente de nulidad de actuaciones en el que la parte demandada pero este era en materia familiar. Cuando nosotros promovemos el juicio de divorcio, el juez da cuenta que él resuelve y nos da 7 en cuanto a la resolución de disolución del vínculo matrimonial y nos da 7 días para que nosotros promovamos el incidente de resolución del litigio. ¿Por qué? Porque no habían llegado a un acuerdo las partes en cuanto a alimentos, convivencia, guardia y custodia, sociedad conyugal. Entonces el juez lo que hace en este caso, él resuelve y suelta el vínculo matrimonial para que ambas partes queden en capacidad de volver a contraer matrimonio, pero sin embargo, él te da 7 días para que tú promuevas el incidente de resolución de litigio en los puntos que no llegaron a acuerdo, en este caso las partes. Y cuando se promueve el incidente de resolución de litigio, en este caso estaban reclamando la pensión alimenticia, pero aquí como es un incidente, la notificación se debe hacer personalmente. Llevaba hasta embargo el incidente. Entonces, lo hicieron supuestamente en el domicilio laboral de la parte demandada del incidente y no había identificación, no había constancias, simplemente el actuario de manera dolosa porque ni siquiera se presentó y el cliente nunca tuvo conocimiento de que realmente se le había notificado, se le había emplazado. Entonces, él de manera dolosa dio unas generales. Dijo que que el cliente no se había querido identificar, pero que era una persona robusta, de ojos cafés, de piel morena clara, totalmente diferente al físico de la persona. Entonces, ahí se puede promover un incidente de nulidad de actuaciones por el debido emplazamiento. Cuando la persona se da cuenta de que se estaba siguiendo ese juicio en su contra, ya el juicio estaba por terminarse. Entonces, con el incidente de nulidad de actuaciones en la resolución se logró reponer el procedimiento hasta el emplazamiento, que prácticamente es desde el inicial, pues. Entonces, ahí es donde puede resultar procedente también el incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es cómo vamos a elaborar un pliego de posiciones. ¿Por qué? Porque la prueba confesional, como les digo, es una prueba que ustedes muy comúnmente van a tener la que está llevando a cabo. Permítanme. Sí, ok. Entonces, la prueba confesional se desahoga en pliego de posiciones en un interrogatorio puesto a que se trata de que la contraparte acepte la procedencia de la postura en el juicio. Los códigos procesales son claros con respecto a los requisitos que deben de cumplir el pliego de posición. Eso sí es bien importante que ustedes lo conozcan. Que la posición debe de concretarse a hechos que sean objeto de debate. Es decir,
tu posición debe de ir dirigida a un hecho que esté dentro de tu demanda inicial y que tenga relación, obviamente, con los puntos de hechos y que sea objeto del litigio en el juicio que nos ocupa, ¿sale? Las posiciones también deberán, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, perfectamente. Aquí en el documento que hizo del escrito inicial viene la narrativa de hechos. Cuando nos estaba explicando nos decía que el pliego de posiciones tenía que estar pues completamente vinculado a la narración de estos hechos. Por ejemplo, en mi primer posición tiene que estar en el punto 1, tal vez la segunda en el 2, que vaya también cronológicamente como están los hechos narrados. Ajá, así es. Relacionados bueno, y no no tiene importa que... si no es relacionados nada más. Exacto. Con que guarden relación en los puntos de hechos, no hay necesidad de que a lo mejor la primera posición tiene relación con el último punto de hecho. No, con que guarde relación, no importa el que vaya cronológicamente redactados, pues eso no. Nada más siempre chequen que la posición que supongamos en un juicio que comúnmente confunden o cuando tú demandas unos alimentos, supongamos yo demando alimentos, pero al momento de yo demandar los alimentos, en la contestación, luego los deudores alimentistas salen con que nunca me prestó al hijo, nunca se efectuó la convivencia. Entonces, en sí, el juicio, el objeto del debate del juicio principal es un juicio sumario de alimentos. Entonces, mis posiciones deben de ir encaminado ¿a qué? A los alimentos. ¿En qué periodo ha dejado de incumplir los alimentos? En acreditar que es una persona solvente y tiene capacidad económica para poder proporcionar alimentos. Entonces, yo no, a lo mejor obviamente yo pude haber mencionado los puntos de hechos, en este caso supongamos la parte demandada en sus puntos de hechos, él sí va a guardar relación en cuanto a que no le han prestado al menor, que no afectó convivencia, que le niegan al menor. Entonces, si la posición va encaminada, sí va a ir relacionada en un punto de hechos, pero no es objeto del debate en el juicio. Para eso él tiene que promover un juicio de convivencia en donde ahí la litis va a ser la convivencia, no en el juicio sumario de alimentos. ¿Sí me explico? Entonces, aquí sí se tiene que concretar los hechos que sean objeto del debate. A lo mejor sí mis hechos sí guardan relación, pero no es objeto del debate. ¿Sale? Entonces, por eso no me la pueden desechar la posición. Otro punto que tenemos que tomar en consideración al momento de elaborar el pliego de posiciones es que las posiciones deberán relacionarse a hechos propios del absolvente. Es decir, yo no le puedo preguntar de un hecho que no sea propio de él. De algo que él haya hecho, no le puedo preguntar de algo que él no haya hecho. Yo no le puedo preguntar al absolvente. Un ejemplo puede ser que no sea un hecho propio. Que la suscrita le he dado pagos mensuales. No, o sea, o de alguna otra persona. ¿Cómo podemos plasmar un hecho que no? En este caso del juicio mercantil, ¿qué posición se nos ocurre que no sea un hecho propio? Que preguntemos y que no sea un hecho propio. Pues que realmente no estamos... Bueno, es que como aquí lo que está reclamando es el pagaré, a lo mejor un hecho propio, que no sea un hecho propio, que es mujer, ¿verdad? La demandada. Sí. ¿Verdad? Que el esposo fue a hacer el pago. Sí, por ahí. Pues Sí, sea algo que sea un hecho de un tercero, no de ella en primera persona, ¿no? O sea, que sí, la mamá exactamente. Había dejado el dinero para que pasaran a recogerlo, no sé, algo. O a la mamá veces ya también, realizó el pago. Ajá. O también a veces de que los deudores alimentistas, les pongo ejemplo a veces como más de alimentos o cosas así, porque realmente Es que hay más opciones, lo creo que que hay, más ¿no? vemos, sí, Hay realmente muchas opciones.
Sí, el área familiar es el área que comúnmente van a tener mucho más asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? La orden del día van a estar los juicios de divorcio, los alimentos, la guardia y custodia. Entonces, es algo muy común. Entonces, por eso siempre son los primeros ejemplos que se me vienen a la mente. Entonces, un hecho propio puede, un hecho que no sea propio, ok, que yo le depositaba, pero a mi mamá se encargaba de dar la pensión alimenticia, y entonces ahí ya no es un hecho propio. ¿Por qué? Porque el absolvente no le consta realmente, no es un hecho que ella haya estado ahí en ese, o sea, no es un hecho de que ella fue la que le depositara, porque realmente aquí estamos hablando ya de una tercera persona. También otra es de que las posiciones nunca van a poder contener más de un solo hecho en cada una. Es decir, yo no puedo en la misma posición tratar de acreditar dos hechos. Siempre tiene que ser un hecho por cada posición y siempre deben realizarse en sentido afirmativo. Siempre van a ir encaminada a que la respuesta sea un sí y sea un no. En sentido afirmativo, ¿por qué? Porque en caso de la incomparecencia se declara en sentido afirmativo las preguntas y nos va a beneficiar a nosotros. Ahora bien, para cumplir con esto, nosotros tenemos que formular las posiciones en sentido afirmativo, como lo venimos diciendo. ¿Por qué? Porque es la postura en la que tu cliente va a estar frente a tu contrario. En esto tenemos que debemos realizar la postura con relación a los hechos de la litis en sentido afirmativo. Por ejemplo, si tu litis se trata de una deuda y tú representas al acreedor, el deudor suponiendo que pone como excepción el pago, un ejemplo de posición sería hacer que algo me tiró a hacer el pago de la cantidad adeudada. Es decir, la posición va a ir que el suscrito realice el pago de la cantidad adeudada tal. Entonces, o que el suscrito en ningún momento realizó el pago de la cantidad tal al. O sea, que en este caso el absolvente en ningún momento le ha también otorgado el pago de tal cantidad al suscrito, puede ser también. Entonces, también aparte de que deben de ser en sentido afirmativo, aquí no vamos a recurrir nosotros a actos omisivos o expresiones como también podemos hacerle que ha omitido, que se ha abstenido, que se negó, que impidió, para poder nosotros decirle al juez que existe una negativa, ¿sale? También debemos tener en mente que la consecuencia de que una persona acepte una posición de tu pliego, esto implica que la confesión a un hecho que te va a llevar es a conseguir las pretensiones que tú estás solicitando en tu escrito inicial de demanda, es decir, lo que nosotros reclamamos. Es por ello que debemos de procurar siempre que las posiciones sean empleadas en hechos litigiosos que lleven a conseguir tus pretensiones. Y también esto debe de ser muy importante, que debemos de ser concisos, puesto que a veces nos va a tocar en la práctica que estamos frente a un pliego de posiciones de 50 posiciones. Eso no significa que esas 50 posiciones están bien formuladas, están bien relacionadas. Es muy común que en esas 50 posiciones van a haber una misma pregunta repetida en diferentes formas de plantearse. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Si la misma pregunta está repetida 5, 6, 7 veces, pero en diferente planteamiento, entonces él la tiene que calificar por ilegal toda vez de que ya se absolvió una posición o ya hay una posición que está preguntando lo mismo, nada más que se está replanteando de diferente manera. El ejercicio, vamos a realizar ahorita un ejercicio de un pliego de posiciones. Vamos a interactuar de qué manera podríamos hacer las preguntas del pliego de posiciones con la misma asunto que estábamos viendo del juicio de Liverpool. ¿Quién me ayuda con una posición? Yo.
Ok, ¿qué preguntaría usted, Alejandra? Pues la primero preguntaría, nada más que déjeme abrirlo aquí en mi mail. Si firmó, espérame, porque decían los hechos, que diga si el 5 de mayo del 2016 firmó el pagaré. Okay. Que con fecha del 5 de mayo del año 2016, usted firmó un pagaré por la cantidad de 176,000 y ya, ok, perfecto, esa será una posición. Que el suscrito, que usted firmó un pagaré. Recuerden que aquí estamos nosotros como endosatarios, nosotros no somos suscritos, nosotros somos representantes, ¿sale? Las personas que están demandando somos representantes porque aquí es una persona moral que viene siendo Liverpool. Entonces, ¿qué otro pliego de posición, qué otra posición ustedes harían? Por cuanto vean los intereses, que si el documento base de la acción fue firmado por la persona o por por el deudor, por el porcentaje establecido, ¿no? Ok, perfecto. Ok, que usted firmó el documento base de la acción por un porcentaje, por un interés moratorio a razón del 4.5% mensual. Ok, ahí cómo contestaría él, si es cierto, no es cierto, toda vez que yo nunca tuve conocimiento de que existía, o simplemente no es cierto, puede contestar. Otra posición en cuanto al punto 3 de hechos, bueno, sería igual porque es el 4.5% que estábamos viendo igual. El punto 4 nos habla de que se le requirió el pago, que diga, o sea, que también otro sería que diga si el día 5 de mayo del 2017, distribuidora Liverpool S.A.D.C.B. le requirió el pago. Ok, entonces, el absolvente, entonces, que mi representada denominada distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable, en diversas ocasiones a usted le ha requerido por el pago adeudado a razón de la cantidad tal de suerte, por concepto de suerte principal. Ok. Que usted ha sido omiso al pago de la cantidad requerida por mi representada en diversas ocasiones, puede ser otra. Entonces, dice, toda vez que está la fecha del presente curso. Okay. Ahora bien, el punto 5 nos habla del vencimiento del pagaré. Que usted tiene conocimiento que el documento base de la acción o el pagaré, que usted tiene conocimiento que el pagaré anteriormente descrito tenía como fecha de vencimiento tal. Entonces, si es cierto o no es cierto. Otra posición puede ser, bueno, aquí ya dijimos que se han hecho cobros extrajudiciales, no podemos repetirla. A lo mejor ahí no pudieran ser tantas las preguntas porque lo que queremos nosotros que pues prácticamente que acepte es que firmó el pagaré, que ha tenido negativa de pago y que reconoce que se le ha estado haciendo el cobro y como decía Vero, que aparte de que firmó por la cantidad estipulada, los 170. ¿Qué serían los puntos? Reconoce que esa cantidad también tiene interés moratorio, o sea, que sabía. Que usted tiene conocimiento de que existía un interés, de que la cantidad por suerte principal era tal, que usted dejó de incumplir, que se le han hecho requerimientos extrajudiciales. Y en sí serían los puntos más importantes porque si se fijan, los puntos son muy específicos, no nos dan margen a realizar realmente muchas posiciones porque están muy resumidos. Entonces, realmente son posiciones muy concretas. Ahora bien, la misma dinámica, ¿cómo haríamos si en estos hechos ofreceríamos nosotros testigos? Supongamos que hubiesen estado esos testigos presentes a la firma de pagaré. ¿Qué posición? Aquí son interrogatorios.
Primero vamos a ver un poco de lo que viene siendo la prueba testimonial y cuál es el objetivo de la prueba testimonial. La prueba testimonial nos dice que es en la que las personas ajenas a un juicio se presentan a declarar lo que en relación a los hechos que han originado el juicio les conste, ya sea para beneficio o perjuicio de alguna de las partes. Entonces, en cuanto a su ofrecimiento, la prueba testimonial debemos tener en cuenta que se encuentra la materia en la que se encuentran postulados, ya que no es igual los testigos en una materia mercantil a ofrecer una testimonial en un juicio de amparo. Porque en un juicio de amparo, cuando tú ofreces una testimonial, desde el escrito inicial, es decir, desde tu amparo, tú vas a ofrecer la testimonial y vas a mencionar las preguntas, el interrogatorio lo vas a exhibir ahí mismo, en el mismo escrito. En cambio, en la materia mercantil no. ¿Por qué? Porque no se va a tener conocimiento del interrogatorio hasta llegarse la fecha de desahogo de la audiencia. Entonces, también tenemos que tomar en consideración si nos va a ser posible presentar o no a los testigos. Ay, perdón. Supongamos que tenemos un testigo, que mi juicio se está siguiendo aquí en Mazatlán, pero el testigo va a ser Alejandra, y Alejandra radica en Ciudad de México. ¿Ustedes ahí qué harían para poder llevar a cabo dicha testimonial, si ella no se puede mover para acá? ¿Un exhorto? Exacto. En este caso, solicitamos al juez un exhorto para que un juez de misma categoría civil de primera instancia lleve a cabo el desahogo de la prueba testimonial, es decir, que se lleve allá en Ciudad de México donde se encuentra Alejandra. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir al juzgado de allá a la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia para poder llevar a cabo la audiencia. Y por medio del exhorto, el juez civil de allá va a diligenciarlo y va a devolverlo al juzgado de aquí, es decir, al juicio principal, para efecto de que quede en constancia de que ya se llevó a cabo la audiencia testimonial. También tenemos que tomar en consideración el número de testigos a ofrecer. Esto es importante, puesto que los testigos que puedes presentar en un juicio pueden ser limitados. Es decir, en ocasiones y muy comúnmente nosotros siempre presentamos 3 testigos. Yo siempre en la práctica les digo, necesito 3 testigos, de los cuales yo por lo menos necesito que se presenten 2 a la fecha de la audiencia. Porque a veces el mismo juzgado te va a disminuir y te va a decir, de los 3 testigos, únicamente autoriza 2, o menciona cuáles son los 2 que van a desahogar. Se hace la reducción, que por la carga laboral del juzgado y cuestiones administrativas de ellos también. Ahí hay, por decir, juicios, como lo viene siendo el juicio de prescripción adquisitiva, donde una prueba idónea es la testimonial. Entonces, en este tipo de juicios, es muy importante la testimonial y sí te pueden admitir los 3 testigos. ¿Por qué? Porque en el juicio de prescripción adquisitiva hay una tesis que dice que la prueba idónea para poder acreditar la posesión van a ser tus testigos. Va a ser por testigos que sean tus vecinos. Entonces, ahora bien, la testimonial, como cualquier otra prueba, pues obviamente tiene que ir bien ofrecida para poder acreditar los hechos litigiosos y sobre todo aquellos que te conduzcan a acreditar la pretensión o la acción a que tu representado le convenga dentro del juicio. Es importante que centremos la atención de los testigos a atestiguar en relación a los hechos de las pretensiones o defensas que a nosotros nos convengan. ¿Cómo vamos a preparar nosotros una testimonial? Primeramente, nosotros nos tenemos que entrevistar con los testigos días antes del desahogo de la audiencia, en donde nosotros no exactamente le vamos a decir que tengan que contestar. Nosotros los vamos a guiar en base a qué va dirigida mi pregunta.
pero que la contestación nunca deba de ser la misma de los testigos, es decir, que no usen exactamente las mismas palabras, porque esto puede ser notorio en que son testigos preparados, pues. También lo que debemos de hacer es que en dicha entrevista le expliquemos a los testigos cómo se desahoga la prueba, que deben saber sobre los hechos para que ellos puedan estar presentados a declarar y deban explicarles las preguntas iniciales relacionadas con la relación de las partes si tienen interés en el asunto, que en este caso no tiene que haber interés porque ninguna de las partes gane juicio, no tiene que existir dependencia económica con alguna de las partes para que no pueda ser un testigo de tacha. Cuando tengamos nosotros el desahogo de una audiencia testimonial, siempre tenemos que pedirle a los testigos que se presenten con la identificación oficial, original y en copia. ¿Por qué? Porque la copia se va a quedar agregada en los autos del juicio. Entonces, este va a quedar constancia ahí en el expediente. Y también durante el desahogo de la audiencia los testigos serán separados para que no puedan comunicarse entre ellos. Y por último, atendiendo al tipo de proceso que estés desahogando, podrás presentar el interrogatorio ya sea por escrito o bien lo podrás formular de forma oral, por lo que se considere que para que puedas preparar tus notas y no se te pueda olvidar el ir viendo qué preguntas siguen o de qué forma vas a ir tú haciendo el interrogatorio a tu testigo. A veces es de forma cronológica conforme van sucediendo los hechos. Entonces, en el caso de que realmente el interrogatorio no es como el pliego de posiciones de que tengas tú que exhibirlo a sobre cerrado o antes de la audiencia. Puede existir que tú en el momento estás hasta improvisando las preguntas o estás viendo el mismo expediente y tú estás formulando la pregunta. Lo ideal y lo que yo les aconsejo es que siempre asistan a la audiencia preparado, es decir, que chequen que sus preguntas estén bien formuladas, que chequen y más cuando van empezando. ¿Por qué? Porque a veces los mismos nervios los pueden traicionar, es decir, en su momento se te puede hasta olvidar cómo puedes reformular o formulas la pregunta y te dicen que no ha lugar, que la pregunta no va encaminada en cuanto a los hechos o que no puedes tú realmente ir implícita la respuesta en la pregunta. Entonces ahí te quedas tú y ya no vas a saber qué decir. Entonces siempre traten de leer las preguntas, volverlas a repasar, checar que encuadre con los puntos de hechos, que sean preguntas abiertas en una testimonial. Entonces, preparen a sus testigos, pero no les digan exactamente lo que tienen que decir, simplemente en base a qué tengo que contestar y en base a qué es mi litigio en el juicio, ¿sale? Existe el incidente de tachas. Este incidente de tachas son tachas a los testigos que deben fundar en aquellos casos y supuestos que implique que el testigo podrá faltar con su deber de conducirse con verdad ante el juzgado por existir una parcialidad en esto. Es decir, las tachas implican, por ejemplo, cuando el testigo tenga una dependencia económica con su oferente y esto implica que en su testimonio podrá haberse viciado en una relación. Entonces nosotros tenemos que promover el incidente de tachas para que este testigo no sea considerado al momento de resolver, es decir, que no se le tome valor probatorio. ¿Por qué? Porque es una persona dependiente económica en alguna de las partes, o si la persona cuando le preguntaron que si tiene interés en que alguna de las partes gane el juicio dice que sí, entonces nosotros tenemos que promover dicho incidente para efecto de que el juez no lo tome en consideración al momento de dictar resolución. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan ustedes en cuanto a lo que es el interrogatorio? Gracias. Ok, por último, nada más quiero que hagamos un pequeño ejercicio aquí entre nosotros mismos. Necesito que ustedes, supongamos esta misma demanda, estos mismos hechos, ustedes van a acreditarlo por medio de ofrecer una prueba testimonial. Entonces, ¿qué interrogatorio? ¿Cómo formularían ustedes el interrogatorio? ¿Qué le preguntarían a los testigos? Supongamos estos testigos estuvieron presentes y están como testigos a la hora de firmar el pagaré.
Pues le preguntaríamos, bueno, la primera pregunta, si estuvieron presentes el día, porque no alcanzo a ver ahorita el día, no sé, el día 15. Recuerden, Alejandra, que en el interrogatorio vamos a decir quién, cuándo, cómo y dónde. Aquí en el interrogatorio, por medio de los testigos, nosotros, sí, Laura, vamos a poder acreditar el modo, lugar, circunstancia, como fueron los hechos. Sí, Laura, adelante. ¿Sería de interrogatorio o contrainterrogatorio? De interrogatorio. Interrogatorio. ¿Sabe para qué fue llamado a esta audiencia? Ok, ese sería, ¿cuál es el motivo? Usted que diga el testigo, ¿cuál es el motivo de su asistencia en esta audiencia? Puede ser esa. Siempre preguntar, la primera pregunta siempre en los testigos, que diga el testigo si conoce a las partes en el juicio y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? Siempre, para que ella diga, sí, los conozco desde tal fecha porque yo estuve presente cuando ellos firmaron el pagaré, que no sé qué, ya empieza a decir. Con base a eso, nosotros es cuando ya, Laura, vamos a poder contrainterrogar a ese testigo, pero aquí, ¿quién hace el contrainterrogatorio? La otra parte, la que no ofreció la prueba testimonial. ¿Qué otro interrogatorio, qué otra pregunta de interrogatorio ustedes harían? Ya quedó asentado que sí se conocen las partes, que sí firmaron, Laura, ¿y qué otra pregunta? Pues ponerle a la vista no, ¿verdad? ¿Mande? Ponerle a la vista el pagaré. O que si no, conocía. es que eso es en los juicios más que nada oral, pero igual el pagaré ya los tienen ellos a la vista, porque recuerden que en el escrito inicial de demanda vamos a agregar una copia de traslado, y en esa copia de traslado va la copia del pagaré, y cuando nosotros a la otra parte le rinde su contestación o le emplazan la demanda, ellos ya tuvieron a la vista el pagaré base de la acción. ¿Sale? Entonces, en ese tipo de juicios no lo solicitamos. Lo que sí podemos nosotros decir, que diga el testigo, acreditar, en este caso, ¿cuándo firmó usted el pago? No, en este caso, perdón, es testigo, perdón, pero el testigo no firmó. Que diga el testigo ¿cuál es su motivo en este juicio? Supongamos aquí él ya dijo que porque él estuvo presente en la firma del pagaré. Que diga el testigo cuándo se llevó a cabo la firma de dicho pagaré que viene mencionando él, y ya él va a decir cuándo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces él va a decir, no, pues que de manera escrita, nos encontrábamos presentes tales personas, en donde yo recuerdo que la cantidad era de 176,000 pesos. Supongamos que el testigo me dice todo eso en una sola contestación, desde que yo le pregunto cuál es el motivo de su presencia en esta audiencia, si conoce el juicio que se está siguiendo en este juzgado, y él, supongamos que me describe todo, punto, coma, de cuándo, cómo, dónde, ahí ustedes, ¿qué le contrainterrogarán a ese testigo? Porque aquí es una contrainterrogación. Yo no fui la Primero, persona si oferente. tiene una relación, ¿no? Lo que nos explicaba, yo le preguntaría, pues si conoce también los hechos, ¿qué relación tiene con ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Ok, con las partes. Recuerden que esas preguntas siempre se las va a hacer el juzgado, siempre se las va a hacer el secretario de acuerdos desde que van a iniciar la audiencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da participación a las tachas. Ahí ustedes siempre tienen que estar bien atentos. Si el juzgado, si la secretaria o el secretario de acuerdos le está haciendo las preguntas de tachas, ¿qué le está diciendo? Y supongamos que la parte que va, el testigo dice, sí tengo parentesco, es mi papá. Sí dependo económicamente de él.
sí tengo interés en que mi papá gane el juicio. Ojo, ahí es un testigo de tacha, por lo que se debe anular su testimonial. ¿Por qué? Porque los testigos son personas ajenas al juicio, que no tienen interés, aunque comúnmente en la práctica pues siempre tienen interés porque alguna de las partes gane el juicio, pero pues obviamente no lo tienen que decir, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando procede el incidente de nulidad de tacha, donde nosotros vamos a hacerle conocimiento al juez, o sea, ya obra en autos, ya quedó asentado que él sí tiene interés en el juicio, entonces yo tengo que hacerle el incidente al juez para que el juez no tome en consideración esa testimonial y que nada más tome en consideración la otra testimonial y prácticamente no le va a servir la otra testimonial. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que la prueba testimonial tienen que haber 2 testigos por lo menos para que pueda existir el principio de contradicción. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dudas o consultas que tengan, ya más o menos están entendiéndole a cómo pueden ustedes llevar a cabo una testimonial, una confesional, porque estas pruebas sí son bien importantes que ustedes la conozcan, no únicamente en el área mercantil, la van a usar ustedes mucho en el área familiar, en el área civil, en todas las materias. Aquí ya en la materia penal pues sí cambia en cuanto al desahogo de este tipo de pruebas, pero en todo lo que viene siendo en materia civil, inclusive también en materia laboral, es lo mismo, siempre va a existir el pliego de posiciones y siempre va a haber otra parte a la que va a absorber las posiciones y de qué manera se tiene que formular ese pliego de posiciones. Es lo que yo necesito que ustedes entiendan y que sepan cómo poderlo redactar. Vamos a estar haciendo así la clase para poder estar nosotros entendiendo con casos prácticos, casos comunes que ustedes el día de mañana, que ustedes ya empiecen a ejercer o si ya están ejerciendo la carrera, ustedes puedan ya servirse y decirse, ok, yo ya sé hacer un pliego de posiciones, a mí ya no me da miedo ir a una audiencia testimonial, a una audiencia confesional. ¿Por qué? Porque yo confío en que yo hice bien mi interrogatorio, yo confío en que yo sé cómo contrainterrogar, yo confío en que yo sé cómo se debe hacer el pliego de posiciones. ¿Sale? ¿Dudas o consultas que tengan hasta ahorita? No, maestra. Entonces, Gracias. Entonces, de mi parte sería todo. Nos vemos la próxima clase que va a ser en fin de semana, el próximo fin de semana, ¿verdad? No. De este al que sigue. Nos vemos No. el próximo martes. No, el próximo martes es cierto, sí, porque martes y jueves vamos a estar todo lo Sí. que es febrero, ¿verdad? Sí, me Es confundí. correcto. Ok, entonces nos vemos el próximo martes, ¿sale? Gracias, maestra. Que tenga bonito fin. Hasta luego. Igualmente, bonito fin. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.